Querido Facu. Hoy tenemos un tema bien interesante y si me permite, Andrés, quería, bueno, comentar un poco de dónde nace y por qué vamos a hacer este live, ¿no? De este tema tan particular. Súper. Em, bueno, como sabemos todos, que una de las pandemias actuales hoy, ¿no? Tiene que ver con la crisis que se ve en la salud mental. ¿M? eh, del aislamiento social, ¿no? Que hemos padecido en estos 2 años pasados, la soledad que muchos vivieron, ha incrementado, ¿no? Los trastornos de ansiedad y depresión. ¿M? Eh, como siempre conversamos con Andrés, con colegas, recién este año estamos viendo realmente, ¿no? Y recibiendo en los consultorios eh, los daños colaterales que ha ocasionado este confinamiento forzoso que sufrimos estos 2 años, ¿no? Eh, y bueno, la depresión es, yo diría que uno de los más, junto con la ansiedad, eh, de los daños más claros y que se han visto, ¿no? En pacientes, en todo tipo de edades. ¿M? Y 8 de cada 10, ¿no? Este es un dato como bien actual, ¿no? 8 de cada 10 adolescentes y jóvenes adultos Wow. padecen hoy ansiedad y depresión, ¿no? Este es un estudio actual eh, que donde se vio gatillado debido al confinamiento, ¿no? ¿Y por qué depresión y qué tiene que ver con la madre muerta? ¿No? Ahí te dejo a ti, Andrés, que un poco nos comentes sobre eso, ¿no? ¿Qué relación hay entre este concepto tan igual impactante en el nombre, ¿no? La madre muerta, y la depresión? Ujú. Súper. Es que tú relacionaste de manera magistral una cosa que, bueno, no, no me imaginé que iba a presentarlo con el énfasis en la depre y la relación con la pandemia. Y me hace pensar que de alguna manera la pandemia eh, presenta de alguna manera análoga en el inconsciente colectivo el síndrome de la madre muerta, Wow. en el sentido de que el mundo que tuvimos en algún momento, los que somos de los Mm, 80, de los 90, yo he escuchado mucho a los colegas y a los pacientes que dicen, ya no es el mundo que tuvimos antes, o ya no es el mundo que tuvimos, o ya no es el mismo mundo, ujú. aunque es el mismo mundo, pero pareciera que les fue justamente retirada la investidura emocional, espiritual, ahora es como frío. La pandemia genera sí o sí una distancia emocional, hay una sensación colectiva de frío, de lo mortífero, diría los psicoanalistas. Sí. La Entonces, investidura relacional, ¿no? Tiene todo el es, sentido. Claro. entonces esto, bueno, y las cosas que se dicen en los datos que tuviste en torno a la gran pandemia silenciada que es la depresión, justamente nos conecta, esto nos reconecta silenciosamente con una nueva pérdida, la pérdida del contacto, de la bondad, del abrazo, que justamente es muy similar, por eso te digo que salió aquí un champañazo de imaginaciones y de asociaciones libres, con que todo sigue ahí, pero ya no es lo mismo. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Cuando veamos lo de la madre muerta, es justamente que es un duelo que no se puede realizar, porque el objeto sigue ahí, pero sin investidura. Es una especie de duelo blanco, ¿no? Ujú. Eh, así que súper, súper buena la introducción. Tú me dices y arrancamos. Sí, Si te sí. parece. Ya. No, qué bueno lo que dices. Y qué forma de comenzar. Así que, dale nomás. Me interesa un poco comprender esto que dice, ¿no? De eh, el duelo blanco. ¿Por qué blanco? Y también cuando te refieres a madre muerta, pero que no está muerta, ¿no? En lo concreto, es decir, en lo físico, ¿no? Claro.
súper, súper atingente para partir. Entonces se trata de una madre que en cierta forma está muerta, en el sentido de que se presenta como distraída en relación a su hijo. O Ujú. sea, no es que la madre esté muerta en sí misma, nos dice André Green, que voy a ya presentarlo, sino que la madre de alguna manera porta en ella una sensación mortífera y se la transmite al hijo. O sea, no está del todo conectada amorosamente, ¿no? Como estuvo en algún momento. Esto, anda a saber, ¿no? Pues la madre puede haber estado invadida por una tristeza, por un duelo que no ha elaborado, por problemáticas subjetivas propias de la vida, pero la Ujú. madre sigue allí, Ujú. pero no le puede ofrecer al niño recursos para simbolizar, recursos divinales que son necesarios en ese trayecto entre los 0 y los 5 para generar la construcción psíquica, ¿no? Entonces, posiblemente la madre en algún momento atraviesa una depresión, está pasando por un proceso intrapsíquico de desinvestimiento y correlativamente hace esa desinvestidura, la traslada intersubjetivamente en relación al hijo. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? El niño decía, bueno, André Green es como un tremendo genio, ¿no? André Green, si bien es cierto, nació en el Cairo, tiene egipcio, judío, separadí, es francés de cepa pura, sus ancestros emigraron de España a Egipto, pero él es francés. De hecho, le decían el francés, perdón, el Winnicott francés. Aunque tú sabes que él fue invitado a los seminarios de Lacan, era lacaniano, después se identificó como un post-lacaniano, terminó maravillado y conquistado por Winnicott. El corazón y la amabilidad de Winnicott lo sacó del mundo de Lacan. Y algo hermoso que me liga mucho a André Green es su amistad, su cercanía honda con Wilfred Bion, que es otro gran, un monstruo del psicoanálisis. Entonces podríamos decir que André Green tiene mucho de lo que tenemos acá en, en la escuela de terapeuta, en el sentido que él tiene un pensamiento abierto, abierto hacia la heteroculturalidad, ¿no? Entonces, bueno, no está más decir que André Green, el autor de este texto, o de este síndrome por el que se hizo famoso, o este, podríamos llamar, este complejo, cuando era pequeño su madre sufrió depresión, ¿no? Y él dice, y esto me costó 3 terapias psicoanalíticas, ¿no? Ahí se dio cuenta de lo impactante, ¿no? De lo impactante que es conocer a cualquier colega, terapeuta, psicólogo de la salud mental, la relevancia de lo que tiene este síndrome, eh, lo potente que fue para este tremendo psicoanalista. Papá de Green también murió joven, cuando él tenía 14 años, y a los 19 se fue a estudiar a París. Quería estudiar filosofía, eh, pero como no tenía papeles, entonces tuvo que estudiar medicina y finalmente se terminó graduando como psiquiatra. Se hizo famoso por la clínica del narcisismo, la clínica del duelo blanco. Vamos a ver ahí, ya que se van sumando los amigos, que la madre muerta, la gente la confunde, pero en realidad no vamos a hablar de la muerte literal de la madre, no tiene que ver con la muerte, sino que, como ya para ir tirando líneas para apuntar, podríamos decir que es un síndrome que ocurre en la mente del niño cuando Ujú. siente que su madre estuvo presente y luego la madre se deprime o está ausente en algún periodo de tiempo Ujú. afectivo o físico y luego regresa, ¿ya? Wow. ¿Por qué es interesante a los que no conocen nada de André Green? Él era una especie de pivot, una interfaz entre los psicoanalistas clásicos y lo que hoy se conoce como la escuela relacional intersubjetiva. Él fue un gran articulador entre lo intrapsíquico y lo intersubjetivo. Él dice que ambas escuelas necesitan dialogar, que estamos hechos de ambas interacciones. Entonces, era una especie de puente, un chacarruna entre los lacanianos y los actuales intersubjetivistas. Él decía que no todo era intersubjetivo, pero que había una especie de un tejido, una especie de malla en el no tiempo, donde lo presente está el pasado y los movimientos en el presente cambian
las memorias del pasado, ¿no? Entonces, Green podríamos decir que es un post-lacaniano, aunque trabajó mucho tiempo como lacaniano, pero se empezó a formar con Winnicott ya por el año 65. Entonces, le impactó, como decían antes, la sensibilidad de Winnicott. Publicó Narcisismo primario, Narcisismo de muerte. Ahí Lacan se enoja y rompe con Green, diciendo que Green cuenta ahí en su biografía que Lacan nunca toleró la libertad de pensamiento, ¿no? A veces le pasa eso a los maestros, ¿no? Le pasó a Freud, le pasan a los viejos que plantan edificios psicoanalíticos, como el gran Jacques Lacan, que dicho sea de paso, nosotros apreciamos bastante su trabajo. Uno de los aportes interesantes como para que vamos introduciéndonos en Green, el que él hace énfasis en la atemporalidad del inconsciente. Hay que tener claro que en el inconsciente para Green no hay tiempo. Es sin tiempo. Entonces, ¿cómo lo vamos a ligar a lo que tú dices en relación a la depresión? Él, a la luz del complejo de Massoud-Kant, por ejemplo, que es otro discípulo de Winnicott, se habla de que la depresión, en el fondo, son cuadros clínicos que comprenden un estado anímico deprimido. Eso dice el DSM-5, ¿no? Que se manifiesta por la reducción del interés de las cosas que normalmente una persona lo anclan a la vida, ¿ya? Eso dice el DSM, los manuales de salud mental. Por otro lado, los existencialistas dicen que la segunda motivación fundamental, ¿te acuerdas de Langley? Que es la pérdida de la sensación de que la vida me gusta. Hay una apreciación subjetiva que... ¿ya? Bueno, nosotros vamos a hablar ahora de lo sabido y lo no pensado, ¿no? Aparte de los factores sociales, biológicos, ¿no? que puede generar una depresión y esta imposibilidad que siente la persona de responder a las circunstancias que cotidianamente se nos presentan a todos los cristianos. Hay un trasfondo muy interesante en el trabajo de Green y sobre todo en este trabajo de la madre muerta. Y como bien decía Facu, ¿por qué era importante presentarlo hoy? Porque la Organización Mundial de la Salud, como tú contabas ahí recién, sacó el dato de que casi 50 millones de personas, solo en América, Facu, viven con depresión. O sea, es una pandemia, pero 1000 veces más alta que la del COVID. Y peor aún, en Ginebra, en una convención en el 2017, se hablaba de que de esas millones de personas que tienen depresión, que dicho sea de paso del puente hacia el suicidio, que también es otra, 7 de cada 10 personas que tienen depresión no reciben un tratamiento adecuado. Algunas no reciben tratamiento derechamente y otros la bypassean, ¿no? Se van a cuestiones, por ejemplo, terapias New Age, donde prácticamente se dice que la depresión no existe, o se van, digamos, a teoterapias, ¿no? Donde prácticamente tratan de llenarlo con fe y, no sé, humildad y lo que sea, pero esto requiere un trabajo clínico, ¿no? Entonces, eso es tremendamente importante. Y en segundo lugar, que se estima de que 1 de cada 5 veces es más común en la mujer que en los hombres, ¿no? Eso es otro dato interesante, eh, que las mujeres sufren más depresión según los estudios de la Organización Mundial de la Salud. Eh, Se sabe también que los grupos más vulnerables, incluso ahora, después de la pandemia, son los jóvenes, las mujeres embarazadas y un público que yo sé que te va a gustar, Facu, que es una vocación pendiente tuya, el trabajo con los abuelitos. Especialmente los jubilados, los ancianos, son las personas que sufren hondamente la depresión. Es un tema que vamos a abordar, yo creo, hablar sobre la clínica y la terapéutica de la depresión podríamos hacerlo el próximo, pero ahora Sí. vamos a hablar de la metapsicología de la depresión, ¿ya? O sea, el trabajo de Green. Entonces, estos autores, los psicoanalistas parten ligando todo esto como al área problemática, lo ligan con el duelo. O sea, decía Green que si debiéramos escoger un solo rasgo para señalar la diferencia entre los análisis contemporáneos y los que imaginamos que pudieron ser en el pasado, probablemente habría un acuerdo en el terreno del duelo. Dice, ¿por qué? ¿No? Entonces,
recordamos a Freud en Duelo y Melancolía, que él decía, ojo con esto, que aquí ya nos vamos metiendo en el área chica. La reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces como la patria, la libertad, un ideal, etcétera. mm, Duelo y melancolía. Es una reacción frente a una pérdida de algo amado, ¿no? De algo valioso. mm. O sea, una persona. Hay otro tema ahí, la terapia de inmigrantes, ¿no? Que yo sé que vamos a preparar un live contigo, pero la pérdida es algo valioso. Ya nos decía Freud en Duelo y Melancolía, que es de 1917. Bleichmar, otro autor que vimos hace poco, él decía o da prominencia a la representación que la persona deprimida tiene de sí misma, como incapaz de satisfacer sus deseos y de alcanzar sus objetivos. Bleichmar decía que predominaban en las personas depresivas la impotencia y la desesperanza y una tristeza, pero no una tristeza habitual, sino una tristeza corrosiva, ¿no? Mm. Ya. Entonces vamos a contemplar el estado depresivo como una reacción específica ante una pérdida de un objeto real o imaginario, de una persona, ¿no? Tengo la sensación de que perdí, no sé, un ideal, pacientes que a veces se dan cuenta que su partido político estaba igual de secuestrado por el nuevo orden, igual que pensaban que ellos no, y hay una pérdida de algo que ellos consideraban valioso que les generaba identidad, ¿no? Entonces, poniéndole más, como más detalle, hay una característica en el estado depresivo que hay un deseo persistente, ¿no? Por recuperar el objeto perdido, Mm. ¿no? Hay una sensación que se perdió, pero no se sabe qué es precisamente, o se confunde. Freud decía que el melancólico sabe a quién ha perdido, pero no lo que ha perdido en él. Todo esto lo estoy diciendo porque nos está dando la antesala a lo que se refiere Green con la madre muerta. Ojo, Freud, y dime tú si voy muy rápido, muy complicado, o que nos digan los amigos, dice que el melancólico sabe a quién perdió, pero no qué ha perdido en él. O sea, ya Mm. nos habla que Green era uno de los que decía hay que volver a Freud. Mm. Decía, perdí un objeto afuera y me duele, pero hay algo adentro también que perdí. Mm. O sea, va a haber un factor en la depresión desencadenante que gatilla la situación depresiva, pero internamente había un factor latente, había ya una pérdida que yo no recuerdo o no he metabolizado o no trabajado o no he hecho el duelo. Esta segunda pérdida va a contactar inconscientemente con la primera pérdida y eso es lo que va a generar la hondura, ¿no? Y la sensación de pérdida. Mm. Entonces, para Green, la cuestión del duelo y su definición se problematiza porque justamente en el caso de la madre muerta, lo que se pierde no es una persona amada, no es la madre, precisamente. Lo que se pierde es el amor de la persona amada. Mm. Cáchese la distinción. Eso es lo interesante de los psicoanalistas, que hacen distinciones muy delicadas. O sea, la cirugía de la psicoterapia psicoanalítica es una cirugía plástica, muy delicada, en el sentido de que hay pequeños matices y distinciones que solo la psicoterapia psicoanalítica eh, propone. Repito, Green dice que la cuestión del duelo y su ligadura con la depresión y su relación con el caso del síndrome de la madre muerta, lo que se pierde, ojo acá, no es una persona amada, sino el amor de la persona amada. Dicho de otra manera, la persona física, la madre física, sigue ahí. Mi pareja que me dejó sigue ahí, ¿ya? Pero no así el amor de esa persona. O sea, la madre psíquica, la madre emocional. O sea, mi pareja ya no me ama. Puede seguir ahí, pero ya no me ama. Y ahí ya pueden ir relacionando por analogía, ¿no? ¿Por qué? Porque en la clínica todos estos pacientes van a llegar por temas narcisistas o relacionales.
¿no? Sí, yo sé que hay muchos psicólogos relacionales que se están conectando. A Green no lo contemplan como un relacional, pero sin embargo aquí está el meollo, la médula de por qué llegan todos los pacientes con relaciones de pareja problemáticas, por ejemplo. Entonces lo que se pierde no es a la persona amada, sino el amor de la persona amada. Y dicho de otra manera, la madre física sigue ahí, pero su amor ya no. Es decir, la madre psíquica es la que desaparece. Todo esto ocurre dentro de un contexto de una fase evolutiva del niño. Es decir, aún no se ha podido representar el objeto internamente, diría la Melanie Klein. Por tanto, se hace más difícil porque todo esto ocurre, podríamos decirlo, en una etapa prerracional, diría Wilber, en un estado preverbal. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño aún está privado de la expresión a nivel semántico, cognitivo, neocórtex inmaduro, simbólico menos, operaciones más avanzadas. Entonces, el niño simplemente lo vive de manera análoga, con su pequeño yo rudimentario. ¿Se va entendiendo? Si no, si me enredo, Facu, o me metí muy No, rápido, tú... súper Ya, súper concentrado y nos dijeron que se entiende perfectamente en los comentarios, así que ya. todo ¿Cuál bien. es el punto? Que André Green dice que esto no está reprimido en el inconsciente, como dirían los freudianos, ¿no? Porque lo no reprimido va a remitir acá a lo que no pudo representarse, como el duelo de la madre muerta, pero dejó una huella en el inconsciente originario, cuando se fundó el inconsciente. Y se almacena, por ejemplo, en forma de memoria procedimental, lo que los relacionales llaman el self implícito, o el grupo de Boston ha mencionado como el conocimiento relacional implícito. Ujú. Ahí se va a almacenar, no se va a reprimir. ¿Qué quiere decir esto? Que va a actualizar y va a salir no a voluntad de la persona, sino en una nueva relación con una figura de apego. ¿Me explico? Ya. Entonces, Sí, todo esto que no está representado, por tanto no reprimido, va a estar presente, Christopher Wallace decía, como un tatuaje psíquico, en el sentido que es sabido, pero no pensado, ¿no? Entonces, para recapitular, toda experiencia temprana de una alta excitación o intensidad debida a lo endeble que es un niño, o sea, su cerebro pequeñito, el psiquismo temprano en esa etapa no puede entender estas cosas, ni tampoco las puede almacenar de alguna manera o representarlas. Por perfecto. tanto, vuelvo al complejo de la madre muerta, vamos a decir que es un fenómeno que puede desarrollarse en muchos niños, comúnmente en etapas tempranas, como respuesta a un duelo no elaborado, derivado de la depresión, por ejemplo, de la madre o de una figura materna. Por Ujú. tanto, no se trata de la muerte real de la madre, sino del imago, el imago que se construye en la mente del niño al verse expuesto a la ausencia en presencia del objeto, que puede llegar a generar un impacto tan severo por el cambio radical y directo que tiene él con la mamá. O sea, la mamá, para los que son winnicottianos, representa la fuente de la vitalidad del niño. El niño se refleja en la madre, en los ojos de la madre. Entonces, la ausencia, la retirada emocional y espiritual de la madre, que dicho sea de paso, puede seguir cumpliendo, eso es lo importante acá. La madre sigue ahí, sigue estando funcional. Es decir, la madre va a ir, va a preparar la leche y se la va a traer al niño. La madre va a hacer dormir al niño, lo va a mudar, va a estar ahí. O sea, va a tener, seguir con la relación. Pero la investidura afectiva, ¿no? La madre nutricia, que es fuente de la vitalidad, es la que el niño va a percibir como que algo pasó, ¿no? Entonces, la pérdida del objeto como un suceso en la estructuración del psiquismo va a ser clave en la constitución. Ojo con esto, que esto es lo más complicado. La pérdida del objeto de la madre como va a ser, llamémosle, un suceso caótico en la estructuración del psiquismo, especialmente clave
en la construcción de la relación con la realidad, porque el niño va a tener un filtro raro en relación a la realidad, en cuanto a verse a sí mismo y en cuanto a ver a los otros, al objeto de ese, a la figura de apego. A ver. A ver, y tráeme ahí, André, algunas características como de cómo el adulto, ¿no? Se manifiesta en base a esto en el presente, ¿no? ¿A qué te refieres con estos lentes que tiene frente a la realidad, ¿no? Eh, Claro, los pacientes van a tener problemáticas ligadas al narcisismo, en ujú, relación a lo que Lacan decía, el ideal del yo. Se van a manifestar como fracasos en la vida adulta, en las relaciones ujú, afectivas, en general en relación a fallas en la vida personal y profesional, con el jefe, con los amigos, con las ujú, parejas. Y vamos a encontrar en los pacientes un fuerte sentimiento, un trasfondo potente de impotencia, ujú, frustración, porque no se puede amar, ¿no? exacto. Entonces, no, la vida cotidiana pareciera, por eso se llama depresión blanca a veces, ¿no? Egosintónica por muchos años. En la vida cotidiana puede parecer en una persona imperceptible, ¿no? Ujú, Su estado interno. Esto no va a impedir que la persona se relacione interpersonalmente. ajá, Ojo con eso. Ahora, se van a ver siempre envueltas en dificultades para mantener las relaciones, ¿no? ujú, Eh, entonces, bueno, vamos a llamarle entonces a esto, Facu, un tipo de trauma. Green nunca ocupó esa palabra, pero vamos a llamarle nosotros trauma narcisista generado por la desinvestidura, ¿no? ujú, Es como, a ver, como una desilusión anticipada que ujú, siente el niño. No estaba preparado para desilusionarse así, que le quitaran el amor y él no poder entenderlo. Entonces, en ese sentido, el niño, al perder el amor, pierde el sentido. ¿Por qué? Porque a nivel de pensamiento no se puede explicar lo que pasó. Entonces, ¿qué le va a pasar al niño cuando siente que la madre retira la investidura? ¿Qué va a pasar en él? Va a intentar completar esos vacíos con objetos, ¿no? Con objetos internalizados. Va a completar esos vacíos con culpa, por ejemplo. ¿Seré que no era lo ujú, suficientemente bueno? ¿Seré muy feo? ¿Seré muy malo? ¿Habrá encontrado otro hijo por ahí? ¿Le estará dando el cariño a otra persona? Todo esto a nivel del fantasma. O dice, se dará cuenta que mis malos pensamientos a lo mejor se la llevaron. Por eso, en la clínica uno ve, cuando una persona tiene un no como relación de pareja, o sea, le dice, no, sabéis que pucha, lo intentamos, pero yo prefiero ser tu amigo, que inmediatamente la persona fantasee de que son por sus atributos negativos. Debe ser porque beso mal, o porque soy muy bajo de estatura, por todo lo que él cree que. Y a veces no. exacto. A veces eran por sus virtudes incluso, porque eres muy simpático, muy amoroso, pero va a estar la tendencia, ¿no? A que sean mis pulsiones destructivas o lo feo que yo considero, ¿no? A mi propia Ujú. fantasía. Eh, Y el, lo- deja, no te iba perdón, a decir André, y el que. desafío, ajá, Dale, 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 dale. ah, ya. No, decía que el desafío para el analista, ¿no? En la clínica de identificarlo, porque lo nombraste como un tatuaje psíquico, como en el momento en que se determina, ¿no? En que se vivencia esto y cómo se estructura, ¿no? En el niño, eh, lo presenta como un desafío para el analista de poder identificarlo, ¿no? De no confundirlo con otro trauma, como tú dices, otra experiencia, ¿no? Es como fina la línea ahí para poder captarlo, ¿no? Sí, claro, y además, Facu, porque es importante, igual estamos bien de tiempo, me gustaría dar algunos elementos para los Sí. terapeutas, porque aquí existe un doble movimiento en este complejo, decía André Green. Primero, la desinvestidura del objeto materno, o sea, me Ujú, quita. Y segundo, que esto, un punto que no hemos llegado, es la identificación inconsciente con la madre muerta, que esa es la otra ya. parte de la historia.
A ver, una respuesta casi inmediata frente a la sensación de pérdida consiste en retirar su propio afecto del objeto, lo que Ujú, implica, acuérdense de cómo se llamaba esta charla, el agujero psíquico. A ver, el niño, cuando siente que algo se le retiró, lo que le da a la vida, su respuesta inmediata es retirar su propio afecto de ese objeto, ujú. lo que implica que se origine o se constituya un agujero relacional. Destaquen ese concepto ahí, un agujero relacional. Ahora, esto no quiere decir que la retirada sea total, de lo que Green llama las investiduras periféricas, ¿no? Pero ambos se encuentran sumergidos en la impotencia de responder el uno al otro, así el amor aún exista. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre acá? En la escalada hacia la búsqueda de un acercamiento, el mecanismo más accesible va a resultar siendo una identificación con el objeto, o sea, con la madre muerta, con el fin de mantener la posesión del mismo. Es decir, el niño se va a tener que identificar con la mamá para de alguna manera mantenerla. Ujú. Entonces, la diferencia entre estos dos mecanismos es que la identificación es puramente inconsciente, por supuesto, inalcanzable para el yo, incluso está en contra de la voluntad del yo, y sobre todo hay que tener en cuenta que probablemente, aunque la persona no quiera, va a resultar siendo presa de un ciclo entre la desinvestidura, para ser visto, y la identificación, ahora inconsciente, con su madre muerta. Entonces, el, ¿qué vamos a encontrar acá? Por ejemplo, muchos filósofos existencialistas. Le va a encantar esta. ¿Por qué? Porque hay una sensación basal, desconocida, que no recuerdo, de la pérdida del sentido, por ejemplo. O sea, en el momento Ujú. inicial que el niño tiene esta percepción continua de que el objeto bueno que me daba placer fue retirado, hay un derrumbe y hay un sin razón, ¿no? Incomprensible. Y al niño le van a venir una serie de reacciones. Por ejemplo, si la culpa aparece, el niño va a percibir una desproporción entre lo que cree haber hecho y la intensidad con lo que vive la imaginada respuesta de la madre, que en realidad corresponde a una depresión. Entonces el niño se pregunta, ¿qué hice? ¿Qué habré hecho? ¿No? Se cuestiona su existencia desde ya a los 3 años, pero a Mm. nivel inconsciente. Y además enfrenta la imposibilidad de poner su energía, su cariño en el continente que antes la recibía, ¿no? La función Riverí de Bayo. Exacto, Entonces exacto. el niño está incómodo, quiere jugar, quiere que lo reflejen y dice, puta, ¿y dónde pongo esto ahora? Porque de algún modo hay una percepción y una sensibilidad frente a que el otro está vulnerable, a que la madre no está. Entonces, ¿qué decía Green? Se va a terminar desencadenando un odio secundario, que sin ser lo fundamental de su sentir va a movilizar sus deseos de incorporación regresiva, como las pulsiones sádicas de dominación, pero eso ya es harina de otro costal. O la excitación Exacto. autoerótica, ¿no? Que voy a querer Sí. Se volverla me venía, adentro. André, qué bueno lo que dijiste, porque se me venía un poco como relacionándolo con la experiencia somática y con un poco lo que habla Lowen, ¿no? Y dijiste como este odio, esta irritabilidad que vive dentro de, ¿no? El adulto ahora, ¿no? Porque Claro, tiene que ver justamente, Lowen hablaba de uno va al mundo, ¿no? Con amor, ¿no? En expansión, ¿no? Con el cuerpo hacia la madre. exacto. No recibe, no hay una vasija que lo reciba, ¿no? Y lo acoja, lo contenga. Entonces esa energía vuelve, ¿no? Para acorazar, para condicionar, ¿no? El, el, el amar, ¿no? El gusto a la vida, justamente, como dices tú, ¿no? Tal cual. Me imagino que también un poco se va a ver ahí la dificultad como decías, ¿no? De abrirse a nuevas relaciones, de abrir el corazón, ¿no? Que decía Lowen. Y queda por encima de esto, ¿no? Como coraza, la cólera, ¿no? La irritabilidad, ¿no? La rabia viva, pero Tal. no reconocida, claro. Claro, efectivamente, porque el niño va a querer incorporar regresivamente, va a querer meterse adentro de nuevo. Y ahí vienen las Exacto. pulsiones sádicas de dominación, o lo que Green llamaba la exaltación autoerótica, Ujú. que se caracteriza por una disociación del cuerpo y la mente
es como una especie de bloqueo al amor, lo que decías tú, ¿no? Y en ese sentido se va a buscar objetos para satisfacer aisladamente, eh, como satisfacción parcializada del goce. O sea, ante esta situación voy a buscar objetos que me van a satisfacer de la cintura para abajo nomás, pero no me van a tocar el corazón, ¿no? Claro, Entonces, claro. voy a buscar personas que, o sea, es una paradoja muy compleja que hay que trabajar porque necesito el amor, pero temo. O sea, si voy a él, me lo pueden robar de nuevo. Entonces, voy a traerlo de vuelta, pero donde lo tenga controlado, ¿no? En ese sentido se busca un objeto para satisfacer aisladamente una parte nomás. Por ejemplo, un cuerpo sin Ujú, espíritu. La eso. desinvestidura, lo mismo que... Mm. Entonces, como consecuencia, mi querido Facu, para ir cerrando, la metapsicología y después dar algunos elementos clínicos para nuestros colegas, porque hemos visto puros estudiantes, puros colegas acá, que yo lo he visto que se están sumando. De todo un Oh. poco. Entonces, pérdida del sentido de la vida. Otra cosa, esto es muy interesante. Ojo aquí. Green decía que muchas de las mamás que dicen, oye, mi hijo es genial, mi hijo tiene, le va súper bien. Cuando él dice, ojo, cuando existan niños con capacidades intelectuales o de imaginar muy precoz, atento, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente va a llegar como prisionero de aquello que no termina de morir, algo que le impide disponer de los recursos necesarios para establecer relaciones sanas. Por lo general se va a sentir atravesado por un sentimiento de fracaso permanente, decía André Green, por la sensación de incapacidad. Esto es lo que lo hace poner a los objetos del sujeto a tambalear en un límite en que no están ni completamente fuera de sí, por eso aquí se dibuja y puede tener una ligadura con lo limítrofe. Esto ya no es puramente neurótico ni psicótico, ¿no? Esta y otros tipos de categoría acá. Aquí la persona va a tener problemas en poner a los objetos del sujeto, ¿no? O sea, de sí mismo, en un límite donde no sabe qué es lo que está completamente adentro y qué es lo que está completamente afuera. Es lo que vemos en la sesión de ayahuasca con estos pacientes. Un espacio Porque como dilucional, ¿no? Entonces llega a ser para el adulto abrumador y casi como medio psicotizante, ¿no? El estado, me imagino. efectivamente es como una Mm, depresión blanca. ¿Por qué? Porque ese lugar que no está ni completamente adentro, ni completamente afuera, es la herencia, es el lugar que ocupa la madre muerta. ujú, Entonces, este dolor psíquico que decía Green, que fue provocado por una decepción que se recibió en un estado, por decirlo, inmaduro, donde no estaba preparado, y es justamente eso lo que lo hace intolerable. O sea, el cambio de intensidad de este objeto eh, corresponde a algo que el niño no tiene modo de responder. O sea, en el caso de la madre muerta, este dolor va a reaflorar permanentemente porque el sufrimiento se va a instalar en el límite de la herida, ¿no? Y su tinte le va a dar color a las investiduras. Lo va a impregnar, digamos, anulando la capacidad de amar. Entonces, hay una identificación primaria con la madre muerta, que hoy se va a traducir en una identificación negativa. ¿Con qué? Con el vacío, ¿no? Está todo vacío. Y todo aquello que gira en torno a como la nada, ¿no? Entonces, mm, es como el paciente que tú le dices, oye, pero mira, tenéis hijos preciosos, no sé, o un amigo, ya llamémoslo a un amigo, en la media casa, te fue bien, terminaste el magíster, tenías el medio auto, y él te dice, sí, o sea, es peor decirle eso, es peor decirle esa cuestión, porque el gallo sabe, ¿no? Pero, digamos, su identificación está impregnado por la identificación negativa. Entonces, va a estar viviendo entre esa lucha permanente de este tipo de trauma muy particular entre mantener lo que tiene del yo con vida, sus intentos por reanimar a la madre muerta en un objeto nuevo que aparezca en una pareja, de querer darle todo para que no se vaya, y va a estar ahí sin poder dar en el clavo y le va a atribuir a la pareja actual cuestiones que en realidad
¿no? Entonces, es muy compleja esta cuestión. sí. Eh, es una cuestión bien potente, la sobrecarga de odio, ¿no? Porque estas personas Ujú. no poder Sí, amar, exacto, el no poder amar va generando, el odio, decía los poetas, es eh, amor condensado, ¿no? Entonces, exacto. Y ese no poder amar, porque Green decía algo muy, muy lindo que me quedó de una clase, ¿no? Que vi sobre él, que no poder volver a amar verdaderamente porque el amor quedó hipotecado, ¿no? Como en ese espacio, en ese momento, ¿no? Cuando se lo di a la madre y ya no pudo sintonizar y recibirlo. ¿Mm? claro, porque la capacidad afectiva sigue estando presente, pero la persona no puede acceder del todo a la capacidad Exacto. afectiva. O sea, la siente, sabe que está, pero no puede impregnarse o dejarse caer en confianza, ¿no? Y por ese motivo va a preferir la soledad. O sea, el estar solo, independiente, va a ser imperante. Eso que pudo ser angustiante en su momento, el haber estado solo, ahora es un refugio para anidarse, ¿no? Y para Conocido. protegerse. Sí. Ahora, esto en la clínica, Green le llamaba la borradura del objeto primario y la estructura encuadradora. ¿Qué es la estructura encuadradora? Son los brazos de la mamá, ¿no? Mm. Que después van a ser los brazos del terapeuta. Lo expliqué súper así rápido, ¿no? Ahora, la borradura del objeto primario, lo que idealmente procede es la aparición de una mutación decisiva en que el objeto materno interno se borra. O sea, el niño mata adentro a la mamá. A eso se refiere con el objeto primario, mediante una fusión que mantenía con la vida psíquica y deja ese espacio. Aquí está el meollo de la metapsicología. El niño, ante la retirada de la investidura de la madre, borra ese objeto con el que tenía vida. Aquí estoy llegando al punto. Su yo estaba creciendo gracias, era el yo de la madre adentro, ¿no? Y Exacto. ese yo se sale, y el niño para sobrevivir tiene que borrar, y queda ese espacio, por decirlo así, ese hueco, ese agujero psíquico. ¿Me explico, Facundo? Sí, sí, sí. Ya. El yo rudimentario del niño estaba fusionado con la madre, por decirlo así, ¿no? Y esa relación con la madre hacía que el yo del niño fuera creciendo. La madre retira su yo y el niño no le queda otra que borrar esto, ¿no? Sí. Sí, Borra no el tiene objeto. recursos, claro. Sí, 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 sí. ¿Y qué queda ahí? El espacio vacío. Exacto. ¿Y qué va a dar lugar a formaciones de investiduras propias del yo? El niño va a tener que rellenar ahí con cosas el vacío y es el origen del narcisismo. Ujú. Claro. Ah, claro, Wow. ahora esta borradura no desaparece del todo, ¿no? Sino que se transforma en una estructura interna que va a permitir encuadrar al yo, le va a dar abrigo, por decirlo así, ¿no? Lo va a cobijar. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque las representaciones de la madre siguen existiendo y dan sentido, ya no son fusionales. Es decir, aunque la madre vuelva y esté ahí, ya está desconectada la investidura. Exacto. Entonces ya no tienen el carácter vital, nutricio, por decirlo de algún modo, que le daba al bebé. ¿Se entiende, no? Wow. Sí, sí, sí. Estamos reflexionando, metabolizando mientras nos cuenta, eh, porque, Bueno, bueno, claro, varios comentarios sí, sí, sí. de participantes impactados, ¿no? Porque igual es un tema potente. Súper. Si me dejas, ¿puedo hacer unas preguntas que hay en el chat? ¿Te parece? Sí, sí, sí. Ya. Sí. Después, acuérdate que me Tengo preguntaste aquí. de la transferencia, que cómo lo siente el terapeuta esto, que no se nos queda una Ya, patita para la eso. clínica. Pero dale con la Sí. pregunta. No, justo de eso iba. ¿Y cómo puede accionar, ¿no? El terapeuta ante estos casos, ¿no? ¿Cómo lo vivencia, podríamos también? Claro, eh, esto va a aparecer solo la transferencia con el terapeuta. Es exacto. decir, la investidura narcisista va a veces idealizar al terapeuta, o Ujú, vamos a ver pacientes que hacen esfuerzos por agradarle o por producir la admiración del terapeuta. Ahora, ujú.
va a haber dificultad en estas personas para domesticar las pulsiones, decía André Green. Para, van a estar ahí siempre dando elementos al terapeuta, van a estar rellenando el espacio vacío, ¿no? Acuérdense que en la terapia se van a actualizar estas cosas. ¿Por qué? Porque quieren imposibilitar que la terapia, que es como el espacio potencial que edita el espacio con la madre, quede vacío, ¿no? Entonces va a ser un paciente que va a estar ahí como tirando cosas, bueno, no va a permitir el espacio vacío. Entonces, no va a ser fácil, por supuesto, para el paciente asumir que sigue siendo objeto de un duelo blanco y que su fantasía fundamental está orientada a la necesidad de nutrir a la madre muerta, que en este caso ahora va a ser el terapeuta, ¿no? Darle, te traje un regalo, Andrés, hice lo que me dijiste, ¿no? De algún modo esto se va a revivir a la transferencia y te va a nutrir, va a querer nutrir al analista. O, por decirlo de otro modo, va a querer cumplir el rol del hijo ideal, ¿no? Para que tú no te Claro, mueras. Entonces, claro. André Green, propone que a los terapeutas que se presenten con este tipo de pacientes como un objeto accesible, o como diría Kohut, un self-objeto accesible, vivo, ¿no? Por eso aquí no nos sirven las esfinges, los terapeutas así neutros y estereotipados. Necesitamos un terapeuta vivo, interesado por la persona, realmente, y que se lo demuestre, no exagere, por supuesto, ¿no? Exacto. Que se muestre con sus ojos, con su tono, con su corazón que está ahí, ¿no? Y le demuestre la vitalidad, porque el terapeuta va a ser el análogo de la madre, ¿no? Entonces sí, es también silencioso y piola, va a entrar a revivir lo mortífero y... Puntos para los que estén anotando. En la contratransferencia, es decir, los que sean psicoanalistas van a entender, es decir, lo que siente el terapeuta cuando el paciente le dice algo. Por lo general, Green decía que uno siente en nuestra fantasía, cuando el paciente nos habla, nos tira todos los elementos beta, diría Bayon, nosotros vamos a sentir mientras hacemos esa función digestiva en convertirlo en elementos beta, perdón, alfa, digeridos, hacer la función Ribery, se nos puede venir la fantasía de que esta persona tuvo alguna depresión en la infancia, pero que no la recuerda. O sea, vivió una cuestión y no la ha elaborado. Una pérdida, claro. Se nos van a, en segundo lugar, los terapeutas vamos a sentir con estos pacientes que los conflictos neuróticos que nos dice son siempre secundarios. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente te va a decir, no, es que esto, entonces fui al mall y después yo le dije, todas esas cuestiones que te cuentan son, como diría Lacan, palabras vacías. Mm. Como que eso no es el meollo del asunto. Es como el reflejo, lo último de la cuestión, pero ahí no está el asunto. Siempre en primer plano, y este es el punto 3, va a estar la conflictiva narcisista. La exigencia del yo va a estar en desarmonía con el super yo, ¿no? En cuarto lugar, vamos a observar la persona va a sentir mucha impotencia para salir de los conflictos. Va a sentir mucha impotencia para poder amar. Y en consecuencia vamos a ver pacientes cuando se ponen sinceros con insatisfacción profunda. Incluso una vez que logran tener pareja, que logran el objeto, se van a sentir con la sensación de que algo no está bien, ¿no? No puede estar tan bien, ¿no? Como claro. La insatisfacción crónica, ¿no? Que le digo yo. Claro, Claro, es como... y aquí hay un punto súper importante, que la depresión de este tipo solo se va a producir en la situación analítica. O sea, la depresión de este tipo se tiene que generar y actualizar en la presencia del objeto, Exacto. ¿no? Porque uno va a ver estos pacientes que en la terapia se van a quejar mucho, van a estar tristes, ¿no? Van a desparramar cuestiones laborales, relacionales, que mi amigo, que yo lo apoyo, que él está por interés, puras cuestiones de ese estilo, pero después tú lo ves en Instagram y sube una foto sonriendo, pasándolo bien, andando en bicicleta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque André Green dice que la clínica se va a utilizar el encuadre de la terapia como un espacio transicional, ¿no? Entonces ahí el terapeuta tiene la oportunidad, porque va a sentir contratransferencialmente aburrimiento, ¿no? Han sentido que cuando llega un paciente de este estilo,
uno empieza a sentirse como un zombie, ahí hay que hacer la conversión, acordarse de estos seminarios, y ahí tiene que estar vivo el terapeuta, ¿no? Por eso tiene El que estar. aburrimiento sería como, aquí a la madre se está muriendo, ¿no? Como Claro, un tú poco lo vas a sentir, sentir ese... Claro. exacto, tú lo vas a sentir contratransferencialmente, entonces haces la conversión. Yo cuando atiendo muchos pacientes así, siempre estoy con un aceite, con alguna cuestión Mm, que me dé vigor, ¿no? O trato de sí, tomar sí, sí. vitaminas, hacer de poco deporte, Perfecto. porque el Sí, paciente sí, sí. necesita que se le presente un objeto vivo. ¿Por qué? Porque si hay un objeto vivo, un terapeuta, un self-objeto vivo, va a favorecer que todas esas partes muertas del paciente, por decirlo así, esas partes inertes, para no ser tan violento, puedan renacer o puedan descongelarse. Porque una de las cosas que dice André Green, que en el núcleo de estas personas está su self, verdadero self, congelado. Entonces es clave que el terapeuta se empeñe en darle a la madre muerta, por decirlo de algún modo, su segunda muerte, decía André Green, sabiendo que ésta se va a defender como Hidra, el arquetipo de Hidra, ¿no? Con todos los Sí, po. tentáculos. Esta alegoría, la alegoría de Hidra, de alguna manera es representativa en el sentido que muestra lo difícil que es elaborar un duelo blanco, ¿no? Y el analista, el terapeuta, se va a encontrar con mucha resistencia, va a tener que pelear con un monstruo. Y la clave para enfrentar a esta bestia es el espacio transicional, ¿no? Mm. Entonces, cuando se abre todo esto, ¿no? Se abre, hay una apertura de lo sabido y no pensado, va a permitir gestar estas funciones no conocidas en la persona. O sea, se van a descongelar estas funciones que estaban congeladas. Por supuesto, va a requerir de que el setting sea lo suficientemente bueno, ¿no? Para que pueda, por decirlo en algún término poético, renacer el hijo muerto. Es decir, esto va a implicar que el resurgimiento de su ser genuino y en ello consiste, es como esta pega, ¿no? El desafío analítico de Wow. descongelar y reactivar el interés del paciente por los objetos, por el mundo, ¿no? Por la vida. Eh, exacto, exacto. Wow, 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 wow. Como dicen en buen chileno, ¿no? Me deja hasta adentro, porque ahí hemos recibido varios comentarios del, del impacto que causa igual la información, ¿no? Que nos compartiste hoy. Muy valiosa, Sí, muy, muy valiosa. sí. Eh, En y los que yo tips, creo que podríamos profundizar más, aún en otro live tal vez, ¿no? sí, Ahí están comentando potente el tema, hermoso. sí, sí, sí. Increíble también pusieron por ahí. ¿Alcanzamos a hablar las consecuencias y algunos tips para la terapia o estamos en la hora? Nos quedan 2 minutos. Eh, Sí, bueno, puedes lanzarlos por mientras, hasta que nos avise. Yo creo que bueno, nos avise igual cuando se va a hacer. claro, como para redondear, para dar más elementos clínicos, claro, hay que profundizar, sí. Vamos a encontrar en los pacientes un núcleo frío al centro del psiquismo. Esta situación con la madre muerta va a dejar huellas crónicas en todas las investiduras que tengan que ver con relaciones. Eh, Hay primacía de la pulsión de muerte, el paciente va a sentirse a veces invadido por algo mortífero o que lo aplasta la pulsión de muerte, va a reaccionar prematuramente ante situaciones de sentimiento de insatisfacción, ¿no? Se va a desilusionar anticipadamente. Mm. Por ejemplo, en las situaciones de pareja va a intentar persistentemente satisfacer al objeto de amor, ¿no? Con el fin de revivirlo o que no muera nuevamente el objeto de apego. Y la Eh, manifestación regresiva, ¿no? Como frente a a la falta, ¿no? Como el pataleo del niño que no pudo, ¿no? Todo eso sí, claro, que, que y no se pudo. una lucha constante contra la angustia también, Mm. la búsqueda de estar solo, ¿no? De encerrarse, un retraimiento esquizoide, eh, y impotencia para salir del conflicto. Los elementos clínicos, lo último, como ya es tarde, yo les sugiero a los terapeutas que anclen fuerte el vínculo terapéutico, ¿no?
O sea, anclarse en el vínculo va a permitir que estas cosas se vayan sorteando. Las conductas evitativas que va a presentar el paciente o de ansiedad son parte del proceso. En la transferencia, en la situación terapéutica, se va a rememorar de alguna manera el vacío y la impotencia de salir. A veces el paciente va a decir, pucha, esto no sirve, lo he Mm, intentado. Como bien sí, dices tú, hay que buscar los recursos, fortalecer las partes sanas, enfatizar en el vínculo. Por eso hay que estudiar en la escuela de terapeuta el programa de terapia relacional. perfecto. Eh, la clínica va a ser, hay que tener mucho cuero de chancho porque se va a demostrar en el acto analítico que de este proceso se sale ensayo y error. Vamos a estar aprendiendo. Los terapeutas no sabemos lidiar a veces con este tipo de cosas. El paciente tampoco. Vamos a ir aprendiendo juntos, como le decía ayer a un amigo. Vamos a tener que ir aprendiendo ahí ensayo y error, ¿no? Entonces, vamos a ir aprendiendo en el proceso, ¿no? Y este intento distinto va a permitir llenar ese vacío con un sentido, nos va a permitir encontrar el sentido y nos va a conectar de nuevo con la vida, ¿no? Entonces se va a atravesar esa fantasía de perder al otro, porque hay otras cosas que va a aparecer en la clínica, obviamente, el fantasma de la pérdida del objeto, ¿no? Se va a dar la transferencia. Entonces, Claro, como que se ramifica a muchas cosas, ¿no? A muchas cosas. Y se claro, puede llegar por varias ramas a la misma raíz, ¿no? Desde el narcisismo, eh, como decías también anteriormente, eh, sí, esto que acabas de nombrar también recién. ¿No? entonces, cuando se afronta la fantasía de perder al otro en la transferencia, va a permitir generar vínculos y relaciones más auténticas, menos defensivas, menos fantasiosas. Es decir, puedo depender del otro, ¿no? Lo que le decía a tu hermano en la tarde. Poder caer y que el otro me va a sostener, ¿no? Voy Mm, a dejarme caer en el pecho nutricio del encuadre terapéutico. perfecto. Y de ese modo, de poco a poco, en un proceso de 2, 3 años, se va saliendo, se va descongelando y se permite que el amorcito que está congelado empiece a desplegarse. Y se construye el vínculo con uno mismo y en consecuencia se reconstruye el vínculo con los demás. Y se pueden vivir relaciones maduras, ¿no? En ese interjuego de experiencia hacia la separación, individuación. Ya, con eso estamos. Wow, espectacular. ¿Cuántos minutos tenemos, Facu? No, no sé porque no nos dice, pero ya empezamos justo hace una hora, así que yo creo que debe estar Dale. por finalizar. Bueno, ahí está la Pauli. Gracias, Andrés, y gracias a todos los que comentaron, los que estuvieron ahí presentes todo el rato. Sí, Eh, hoy nos, por fin, nos por alegra primera que vez, nos haya gustado. alcanzamos. Hoy Sí, a dar alcanzamos, todo. porque siempre quedamos como, sí, o sea, alcanzamos un poquito, ¿no? Tiramos ahí un poquito nomás, pero alcanzamos a dar elementos clínicos buenos. Así es que, Sí, sí. como siempre, Fue querido Facu, completo. un honor. Y va a Muchas quedar gracias. guardado, sí, para los que preguntan y gracias por todos los comentarios ahí amorosos que están poniendo. Y lo último, a todos invitados a la formación de terapia integral en psicología humanista transpersonal, donde tenemos harto de psicoanálisis relacional que comienza en octubre. Así que Por ejemplo, un todos paréntesis más, invitados. charlas como esto, nosotros vemos por lo menos a 15 autores que redundan, y de este calibre más o menos son los seminarios, pero son largos, de 5 o 6 horas, y son dos Sí, años. O sea, sí, 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 aquí sale bien preparado, digamos, un terapeuta. Así es claro. que Acá hablamos una hora, en las clases son 5, 6, 8, 10, 12 horas, sí. Voy a hacer así que algunas todos invitados. capacitaciones presenciales. Voy a hacer un curso de terapia psicodélica para Así que vamos. psicoanalistas. Y hay un diplomado en chamanismo. Visiten ahí la gente que está preguntando. Sí, escueladeterapeutas.org. O si no, nos van a Así que cortar el eso. live. Gracias a todos, gracias André, buenas noches. Chao. Que estén Gracias. muy bien. Gracias, Paco. Cuídate. Igual. Bendiciones.